Sean todos bienvenidos a este espacio de análisis de las Escrituras en su contexto hebreo, arqueológico y bíblico. Con ustedes, el Moré profesor Ahmed Najarwadi, que da las gracias a todos los que se han suscrito a este canal, gracias a todos los que dejan un like por los estudios que estoy compartiendo. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hemos estado analizando lo que es el juicio. ¿Y por qué hay un juicio? Porque el mensaje de los tres ángeles comienza diciendo: teme a Yahweh y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto nos está indicando que estamos en la hora del juicio. Todo lo que nosotros hagamos, de ahí que es importante prestar atención a la hora del juicio. Cuando el Eterno nos creó del polvo de la tierra. Y la Escritura dice que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. En estudios anteriores ya he explicado que el hombre está compuesto de polvo y dentro de su cabeza el Eterno colocó el cerebro, que es el órgano que procesa todas las emociones, todas las funciones del cuerpo. O sea, el cerebro memoriza, registra toda la información que va entrando a través de los 5 sentidos. Podríamos decir que el cerebro es la capital del cuerpo que maneja todas las funciones del cuerpo humano. Cuando el hombre muere, Eclesiastés 12:7 nos dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el ruaj, que es el soplo de vida, no la persona, vuelve al Eterno que lo dio. Cuando la persona muere, el cuerpo se desintegra, se convierte en polvo, igualmente el cerebro. Entonces, ¿qué sucede con ese hálito de vida que sale del cuerpo y retorna al Eterno? Lo que sucede es que lo que regresa al Eterno es el carácter que formamos en el tiempo que nosotros estuvimos viviendo en ese cuerpo. Y el Eterno tiene que juzgar mi vida basado en los escritos que están en los libros de los Shamaín en el cielo, que el Eterno tiene para anotar todas las cosas que forman parte de juicio. El profeta Daniel nos dice en Daniel 8:14: hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Qué significa esto? Significa que el juicio comienza en esa conjunción de los 2300 años de Daniel 8:14. ¿Y por qué dice esto el ángel? Leamos Daniel capítulo 8 hasta el versículo 14 y veamos el contexto por qué se hace esa pregunta. La visión que vamos a leer se responde hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Qué santuario? El santuario del cielo, porque el santuario, ese que estaba en la tierra, según Éxodo 25:8, es una réplica del santuario original que está en los Shamaín en el cielo, igual que la Torá de Yahweh. La que fue entregada en el monte Sinaí es una copia de la verdadera Torá de Yahweh que está en el cielo. Eso está en Apocalipsis 11:19. Vamos a leer Daniel capítulo 8, los primeros 14 versículos. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, cuando vi que yo estaba en Susar, en la provincia de Persia, vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y ante mis ojos miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto surgió a la postre, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Daniel lo que está viendo aquí son 2 animales, un carnero y un macho cabrío, y nos dice que este carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, a Libia, en el año 547 antes de Mashiach. Al norte, que es Babilonia, el año 539, o sea, Medo-Persia, está dominando a Babilonia en el 539 con esa toma. Y al mediodía es Egipto en el 525, es decir, Medo-Persia se adueña de Libia, Babilonia y Egipto. Ahora, ¿cómo sé que ese carnero es Medo-Persia? Porque en el versículo 20 me dice: aquel cordero que viste que tenía cuerno son los reyes de Media y de Persia. O sea, Medo-Persia está simbolizado, según la Biblia, en el carnero, que ataca al poniente, al norte y al mediodía. El poniente es Lidia, el norte es Babilonia, que es conquistada en 539 por los medos y los persas antes de Mashiach. Esto es lo que hace Medo-Persia según la historia. Y estando yo considerando, aquel macho cabrío venía de la parte del oriente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía un cuerno notable entre los ojos. Este era el gobierno de Grecia macedónica. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 21 de Daniel dice: y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía ante sus ojos es el rey primero, es decir, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y sigue diciendo:
y vino hasta el cordero que tenía los dos cuernos, al cual había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza, y llegó junto al carnero, y levantóse junto a él, y hirióle, y le quebró los dos cuernos, porque en el cordero no había fuerza para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y no hubo quien librase al caldero de su mano. Lo explico. Entonces, este macho cabrío que es Grecia, vence a Medo-Persia, específicamente a Darío III, en la batalla de Arbela, en el año 331 a.C. de Mashiach. Y la profecía decía que Medo-Persia caería bajo Alejandro el Grande, y así se cumplió, porque Darío tenía 1.000.000 de soldados, y los otros eran 47.000 los que tenía Alejandro Magno, y así todo Alejandro ganó, porque así estaba profetizado en Daniel capítulo 8. Y engrandecióse en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, Alejandro Magno muere a la edad de 32 años y 4 generales se dividen el imperio: Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo y Casandro. Esos 4 son los que se dividieron el reino macedónico de Alejandro el Grande. Y entonces en el Pasuk 9 podemos leer: y de uno de ellos salió uno pequeño, del cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Es decir, de Grecia, cuando estos 4 generales heredan el reino, lo fragmentan, luego sube un cuerno pequeño que es Roma, que surge como imperio en el año 168 antes de Mashiach, y dice: crece hacia el mediodía, porque en el año 30 antes de Mashiach Roma conquista a Egipto al oriente. Es decir, este cuerno pequeño que es Roma imperial primeramente, y luego Roma papal, y la Roma imperial conquista África, Egipto. En el mediodía y al oriente es Asiria, que comprende Grecia, Asia Menor y Siria. Y luego la tierra deseable, que es en el año 63 antes de Mashiach, es Roma, cuando toma a Judea como provincia romana. Y luego Mashiach nace siendo Judea provincia romana, que luego aparece Poncio Pilato en la hora del juicio a Mashiach, según dice la palabra del Eterno. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y las estrellas echó por tierra y las holló. Es decir, este poder romano sojuzgó a Judea y echó por tierra al pueblo de Yahweh, que fue perseguido. Aún contra el príncipe de la fortaleza te engrandeciste, y fue quitado el continuo, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto sucede en la primera fase, en el año 70 de nuestra era, cuando Roma conquista Jerusalén, la rodea, y Tito, hijo de Vespasiano, el emperador romano, manda a su hijo Tito y le pega fuego a Jerusalén en el año 70. Y esto echa por tierra el santuario, que luego otro cuerno pequeño de la segunda fase, el cuerno pequeño en la primera fase, el Roma imperial, y la Roma papal se toman la prerrogativa de perdonar pecados y tomar el lugar de Yahshua aquí en la tierra. Y el ejército fue entregado a causa de la predicación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Es decir, para que ese santuario celestial sea purificado de los pecados que están ahí escritos en los libros, tiene que pasar una serie de eventos que hemos leído. Primero, Grecia tiene que dominar a Medo-Persia. Roma tiene que dominar a Grecia. Roma domina al pueblo de Yahweh. Roma persigue al pueblo de Yahweh. Y luego la prevaricación asoladora, que es el imperio romano imperial y papal, y para ser pisoteado lo que se enseña la palabra del Eterno en aquel lugar, en el pueblo de Yahweh. Esta profecía de Daniel 8, ¿cuándo es que se va a cumplir? ¿Cuánto es que va a durar la visión? ¿Cuál visión? La visión del carnero y el macho cabrío. Y él me dijo: hasta 2300 días y el santuario será purificado. Es decir, en ese tiempo, cuando termine la supremacía papal del cuerno pequeño, que fue en el año 1798, comenzaría el tiempo del fin, y en el siglo XIX comenzaría el juicio investigador del pueblo de Yahweh, o el juicio previo a la venida de Mashiach. Entonces, podemos ver en el versículo 15: y apareció que estando yo, Daniel, considerando la visión, de aquí como una semejanza como hombre se puso delante de mí, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Vino luego donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque el tiempo se cumplirá la visión. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá. Aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío es el rey de Gabán.
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, y fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de una nación, mas no en la fortaleza de él. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en duda, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando compadecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien le entendiese. Hasta aquí podemos ver que Daniel no comprendía la profecía de los 2300 días. Entonces, en el capítulo 9 es cuando el ángel comienza a explicar esa profecía, que ya la hemos estudiado en estudios anteriores que se encuentran en el canal. Voy a dejar el link aquí abajo para que tú puedas escuchar esta profecía en extenso con todos los detalles arqueológicos bíblicos, usando toda la exégesis de esta interpretación de la profecía bíblica más maravillosa. Yahweh te bendiga y te guarde. Suscríbase a este canal de YouTube, Moré Ahmed Najarwali, dele clic a la campanita, invite a otros a que lo hagan. Si tienes un teléfono móvil, comparte estos estudios a través de WhatsApp, a través de tus redes sociales, para que el Evangelio llegue a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Si deseas hablar conmigo, si deseas hacer alguna pregunta sobre este tema, escríbeme al WhatsApp, el número está acá abajo, y también está la forma en la cual tú me puedes estar apoyando para continuar adelante. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.